Godard plantea una película muy propia de la época de la Nouvelle Vague, creando una vía distinta, en la que siempre hay la sensación de que no solo estás viendo a los personajes, sino también estás viendo el cine que el propio Godard hace. Godard plantea esta historia de una manera brillante y muy original, ¿no? Normalmente las películas se establecían en torno, pues, a las dificultades que tiene una pareja hasta que van pasando distintas pruebas y acaban una especie de culminación amorosa que suele, bueno, pues, producirse con el célebre final feliz de muchísimas de las películas. Godard invierte ese presupuesto empezando al revés. Empieza con una secuencia, pues, de enorme felicidad donde especialmente Brigitte Bardot parece entregadísima, ¿no? Y que la película hará este viaje también de la desnudez del principio a la progresiva opacidad del personaje de Camille, de la que llegaremos a no saber ni por qué se comporta como se comporta, ni qué es realmente lo que está pasando por su interior, ¿no? Y en paralelo corre esta especie de desamor hasta acabar en un abierto desprecio, que es el que da el título a la película. Godard forma parte de probablemente la primera generación del cine que, en vez de tomar como referencia directa las cosas que pasan en su película de la propia vida, las toma en principio de una referencia más inmediata para él, que es el cine. Es evidente las citas a Chaplin y a Griffith, la máxima, ¿no? Fritz Lang, que se interpreta a sí mismo. Pero también son muy interesantes tanto las pequeñas como las grandes, que afectan a toda la idea estructural, ¿no? Observad que, por ejemplo, en el momento en que el productor de cine empieza a tender las redes sobre Camille, Godard lo que ha hecho es encuadrar dos pósters de película que son realmente importantes. El póster que vemos justo detrás es el póster de una película de Howard Hawks que se llama Hatari, que quiere decir en el idioma suajili peligro. Y al lado hay un póster muy cercano de otra película de Godard, es una autocita que se llama Vivir su vida, donde Ana Karina interpreta a una prostituta que obviamente vende su amor por dinero, ¿no? Y es el principio un poco en el que ella empieza a sentir esta tentación pues, del dinero del productor norteamericano, la caricia casi sexual al coche, etc. Más importante que estos pequeños detalles es la construcción de una cierta idea estructural, como os he dicho, que viene sobre todo magnificada hacia la parte final de la película, cuando salen de un cine en el que se está proyectando la película de Roberto Rossellini, Viaggio in Italia. Al igual que los personajes de Le Mépris, que son dos franceses extranjeros en Italia, también en la película de Rossellini es de dos extranjeros, en este caso ingleses, que también hacen un viaje por Italia y que también sienten este progresivo desamor hasta que empiezan a sentir abiertamente un desprecio el uno por el otro. La cita plantea una dimensión muy interesante porque plantea una idea diferida, de artificio, ¿no? Es decir, de representación, y que se entronca muy bien con la película en cuanto al tema de la traición, del engaño, de lo que se oculta, de la falsedad, no solo representada por las ideas cinematográficas, puro artificio, sino también por la idea del engaño, la traición que sienten primero Camille por parte de Paul y luego Paul por parte de Camille. Se cita a Dante, a Homero, a Hölderlin e incluso, bueno, pues a Goebbels, ¿no? Con su célebre cita de: en cuanto escucho la palabra cultura, cojo el revólver. Pero todo esto, sobre todo, queda reducido a nada en cuanto entra la maquinaria extraordinaria de cine de Godard. Por ejemplo, la concepción del apartamento en el que vive la pareja es verdaderamente extraordinaria. Está planteado como un laberinto lleno de entradas y salidas, y plantea la única estancia de ellos dos a solas, tranquilos, como una especie de desencuentro continuo. La secuencia en la que Brigitte Bardot y Michel Piccoli rompen su relación en el apartamento, que en vez de establecer en un plano contra plano, como era lo estándar hasta aquel momento, pues lo que hace es poner a un personaje y entonces abandonarlo, mover la cámara muy lentamente hasta llegar al otro, creando una nueva manera de construir las relaciones a dos en una conversación, pero al mismo tiempo introduciendo un vacío entre los dos que es extraordinariamente preciso a la hora, pues, de generar la idea del abismo que se ha abierto entre ambos, ¿no? Además puntuado por algunas ideas de luz interesantísimas, como una lámpara que parpadea dando la sensación de que algo está a punto de apagarse definitivamente. Otra idea que también es muy brillante es el maravilloso manejo de los colores, y especialmente en su utilización del color rojo, relacionando, por ejemplo, el coche Alfa Romeo de Prokosch, el productor de cine, con la chaquetita que lleva la secretaria de él y que marca una especie de posesión, y luego el sofá rojo del apartamento en el que ella se tiende
vende desnuda, teóricamente ofreciéndose a Michel Piccoli, pero en el fondo ya pensando en Prokosch, ¿no? O Los amarillos, de la parte final de La Vía Malaparte en Capri, donde algunas de las mujeres que pertenecen, entre comillas, a Prokosch van todas con el albornoz amarillo, ¿no? Probablemente las ideas más revolucionarias tienen que ver con una idea de montaje, que es el momento en el que ella se ofrece desnuda y él siente que la está perdiendo, corta el fotograma y 1 minuto y medio después vuelve en el mismo fotograma para sugerir que la cosa está estancada, y en medio lo que vemos es una especie de mezcolanza caótica y confusa de imágenes que ya hemos visto, distintos flashbacks, variaciones de imágenes que nos suenan porque hemos visto la situación pero las vemos de otra manera, y adelantos de cosas que veremos en distintos flash forwards también, con otras imágenes que ni hemos visto ni vamos a ver, ¿no? Creando esta especie de caos, de confusión, pero sobre todo el intento de expresar que hay una especie de deseo por comprender toda la relación y por suspender el tiempo para que no se te escape, porque el tiempo parece avanzar a una velocidad que por lo menos el personaje de Michel Piccoli ya no es capaz de controlar. Es la primera película en la que verdaderamente se tiene la sensación de que la Nouvelle Vague ya en el año 63 está empezando a terminarse. Recordar que una de las características esenciales de la Nouvelle Vague es la frescura, la inmediatez, la sensación de juventud, de algo vibrante, ágil, casi improvisado, y que Le Mépris parece ya como una película un tanto hierática, muy reflexiva, muy mediatizada, ¿no? En muchos de los componentes de los elementos cinematográficos, y que se marcarían el inicio del camino que llevarían apenas un par de años después, con la fabulosa película de Godard, Pierrot le Fou, a hacer lo que podríamos llamar el suicidio de la Nouvelle Vague. Recuerdo que cuando era un adolescente leí una crítica de un hombre al que yo admiraba mucho, un hombre de Madrid que se llama Manolo Marinero, que escribió una crítica sobre la película Pierrot le Fou y que la acababa de un modo que me marcó a mí de por vida, y que creo que a todos los que han vivido y crecido y amado el cine de Godard, pues es fundamental. Y decía: sigan a ese hombre, persigan a Godard.